NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La voz del pastor. Después del paréntesis que hicimos la semana pasada para dedicarnos a un tema, digamos así, tangencial, ahora retomamos nuestro catecismo y lo vamos a hacer en el número 1113, en el cual empieza el artículo segundo de esta primera sección de la segunda parte de nuestro catecismo, que como sabemos está dedicada a la celebración del misterio cristiano. Y ahora hemos venido hablando de la liturgia cristiana y ahora vamos a entrar propiamente en los sacramentos. Este primer artículo está referido a los sacramentos en general y luego ya más adelante pasaremos a ver cada uno de los sacramentos, lo particular de cada uno de los sacramentos. Lo primero, si nos vamos juntos al número 1113, el catecismo nos recuerda que toda la liturgia de la Iglesia, toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al misterio pascual de Cristo. Como ya hemos tenido ocasión de decirlo en otro momento, el misterio pascual de Cristo implica su pasión y su muerte, pero también su resurrección. Es la Pascua, la palabra Pascua, como ya lo hemos explicado, significa paso. Entonces, el misterio pascual de Cristo es justamente ese misterio del paso de Jesucristo de la muerte a la vida, del paso de Jesucristo, como él mismo lo anuncia, de este mundo al Padre. Ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, lo anuncia Juan en su Evangelio. Entonces, y es justamente este paso, este misterio pascual, lo que celebra toda la liturgia de la Iglesia y en particular los sacramentos. En cada uno de los sacramentos se hace presente para nosotros ese misterio pascual de Cristo, esta victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Dice, así nos sigue diciendo el catecismo, los sacramentos de la Iglesia son 7, seguramente todos lo sabemos de memoria, ¿no es así? Pero vamos a repasarlos brevemente. Son 7, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los 3 primeros sacramentos que se llaman sacramentos de la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y Eucaristía son los sacramentos a través de los cuales somos introducidos en la vida divina, somos introducidos también en la Iglesia. Luego vienen 2 sacramentos que se llaman el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos, la penitencia o reconciliación que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de confesión. Estos 2 sacramentos entonces, penitencia y unción de enfermos, que el catecismo los denomina los sacramentos de sanación, porque tienen justamente esa finalidad de sanarnos de las heridas y las enfermedades, sobre todo espirituales, nuestros pecados, y asimilarnos más, como en el caso incluso de la unción de los enfermos, a Cristo, por ejemplo, en el misterio de su cruz y de su sufrimiento. Y luego vienen los últimos 2 sacramentos, que son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden, que antes se llamaba orden sacerdotal y que más claramente se identifica ahora como sacramento del orden. Entonces estos 2 sacramentos que son los sacramentos de servicio. Hablaremos sobre ellos más adelante. Entonces, decimos son 7 sacramentos. Repetimos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden y matrimonio. Estos son los 7 sacramentos y estos 7 sacramentos nos sigue diciendo nuestro catecismo en el número 1117 y antes también ya nos lo ha dicho en 1114, estos 7 sacramentos han sido instituidos por Jesucristo, es decir, no los hemos inventado nosotros los hombres. Es Jesucristo mismo el que a lo largo de su vida, en algún momento, los ha ido instituyendo. Y lo que ha hecho la Iglesia, lo explica muy bien el Catecismo, es que a lo largo de los tiempos la Iglesia ha ido como descubriendo qué son estos 7 sacramentos, cuáles son,
y cómo así han sido instituidos por Cristo. La iglesia los ha ido descubriendo poco a poco, pero mismo Jesucristo los había ya instituido. Y los había instituido anticipándolos. En cierta manera, nos dice el número 1115, los había ido anticipando ya con sus palabras y con sus obras. Porque justamente los sacramentos son esta, digamos, unión de palabras y gestos, palabras y obras, ¿no? Entonces Jesús ya había anticipado los 7 sacramentos con sus palabras y con sus obras, como nos dice el número 1115. Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Jesús ya salvaba a través de sus palabras y sus obras. Y son justamente los sacramentos los que, haciéndonos presentes estas palabras y estas obras, transmiten también para nosotros, para cada uno de nosotros, la salvación que Dios nos ha ganado en Cristo. Él, dice el catecismo, él que anticipaba la fuerza de su misterio pascual a través de estos gestos y de estas palabras, él mismo dio a la iglesia los 7 sacramentos. Y se han convertido en el fundamento de nuestra vida cristiana. La vida cristiana entonces está sostenida sobre todo gracias a esa vida divina que nosotros recibimos a través de los sacramentos, como luego nos dice el número 1116. Los sacramentos son fuerzas, son como una fuerza que brota del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero esa fuerza les viene del mismo Cristo y del Espíritu Santo. Fíjense qué cosa tan grande. Cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros recibimos la comunión, celebramos la misa, cuando hemos sido bautizados, entonces a través de unas palabras muy sencillas, imagínense ustedes, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son palabras muy sencillas. O las palabras de la confirmación, ¿no? Se dice nuestro nombre, se dice tu nombre, Pepe, María, Juanita, como te llames, como nos llamemos, ¿no es cierto? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Son palabras muy sencillas, que van acompañadas de gestos también muy sencillos. En el caso del bautismo, ¿no es cierto?, se rocea con agua en la cabecita del niño. En el caso de la confirmación se hace una asignación con el Santo Crisma en la frente del confirmando. Son palabras y gestos muy sencillos, pero a través de estas palabras y estos gestos, Dios mismo envía a su Espíritu Santo desde lo alto del cielo y por la potencia de ese Espíritu Santo se realiza en nosotros aquello que los sacramentos significan, es decir, aquella finalidad para la que cada sacramento fue instituida por Cristo. ¿Cuál es la finalidad de cada sacramento? Lo veremos un poco más adelante cuando lleguemos a ellos, pero lo importante ahora es que nos demos cuenta, que digamos así, que recordemos y que si alguno lo ha olvidado, tomemos conciencia de que los sacramentos no son ritos vacíos. Los sacramentos no son meros ritos externos, no. En toda celebración sacramental actúa Dios, es impresionante, actúa Dios y Dios nos transmite su vida divina por la fuerza, por la potencia del Espíritu Santo. Y fíjense, estos sacramentos entonces que tienen su fuente en Dios, es Dios el que da la eficacia a los sacramentos, al mismo tiempo brotan de la misma iglesia. Porque la iglesia, y eso ya nos lo recuerda el número 1117 y el 1118, la iglesia es una con Cristo, es decir, la iglesia tiene una cabeza que es Cristo y conforma con Cristo una unidad. Y entonces, justamente por esa unión entre la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y Cristo, que es su cabeza, esa unión que se da en virtud del Espíritu Santo, que es el vínculo de comunión entre el Padre y el Hijo, y el vínculo de comunión entre el cuerpo y la cabeza, justamente por esa presencia del Espíritu Santo, por esa presencia de Cristo también, entonces la iglesia es también ella, toda ella es un sacramento. Esto nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en el número 1 del documento que se llama Lumen Gentium o Luz de las Gentes, si queremos decirlo en castellano. Entonces,
es del mismo Dios. Dios es la fuente de los sacramentos, pero al mismo tiempo esos sacramentos encuentran su eficacia en la sacramentalidad de la Iglesia, en la potencia sacramental de la Iglesia, que le viene de Cristo su cabeza y de la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, nos sigue diciendo el Catecismo, estamos ya en el número 1118, los sacramentos existen por la Iglesia, pero también existen para la Iglesia. ¿En qué sentido existen por la Iglesia? Porque es la Iglesia la que realiza, la que celebra, si queremos llamarlo así, la que confecciona, la que hace posible el sacramento. No hay sacramento fuera de la Iglesia, no lo hay, es la Iglesia la que hace el sacramento. Es justamente esa comunidad de fieles en unión, por supuesto, ya hemos dicho, con Cristo su cabeza y por la potencia del Espíritu Santo, pero es la Iglesia la que realiza el sacramento. No puede haber sacramento sin Iglesia. Pero al mismo tiempo, esa Iglesia que realiza el sacramento es a la vez creada y alimentada por el sacramento que realiza. Esto, digamos así, que tal vez resulta un poco complicado entenderlo, lo explicó muy bonito el Papa San Juan Pablo II en una encíclica que llamó Ecclesia de Eucaristía, en latín, que en castellano se podía traducir justamente así: la Iglesia que realiza la Eucaristía, pero que al mismo tiempo brota de la Eucaristía, que al mismo tiempo se alimenta de la Eucaristía. La Iglesia que confecciona, digamos así, la Eucaristía y al mismo tiempo es confeccionada por la Eucaristía. Esta es la relación Iglesia-Sacramento, muy bonita. La Iglesia realiza el sacramento y el sacramento hace posible la existencia de la Iglesia. Esto nos lo explica, fíjense, el número 1118, citando a San Agustín, citando a Santo Tomás de Aquino. Dice así: los sacramentos existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia, la manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, manifiestan y comunican a los hombres el misterio de la comunión de Dios, que es amor. Entonces, este misterio de la comunión que nos es comunicado a través de la Eucaristía. Y ahora, fíjense ustedes, vamos adelante en el número 1119, nos explica el Catecismo una cosa tan bonita. Dice así: la Iglesia entonces actúa en la celebración de los sacramentos, la Iglesia actúa como una comunidad sacerdotal, porque los sacramentos están hechos para la salvación del hombre, sí, Dios nos da su vida divina, son los canales privilegiados de la gracia que hacen posible nuestra salvación. Entonces los sacramentos existen para nuestra salvación, pero existen también para el culto a Dios, para el culto a Dios. Y siempre en todo sacramento se da esa mediación entre Dios y el hombre. Como dice el autor de la Carta a los Hebreos, el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Pero Jesucristo ha querido unir a sí mismo esa mediación eclesial, de modo tal que, como ya se decía desde antiguo, extra ecclesiam, fuera de la Iglesia, sin la Iglesia, se entiende mejor, si lo decimos así, no es posible la salvación. Aun cuando uno no pertenezca visiblemente a este cuerpo de Cristo que es la Iglesia, en nuestro caso la Iglesia Católica, aun cuando uno no pertenezca, la salvación llega a los hombres, aun a los no católicos, que puedan llegar a salvarse, por supuesto, pero siempre llegará de una u otra manera a través de esa mediación eclesial. Entonces, decíamos, esta mediación que se realiza a través de los sacramentos es posible también porque ahí la Iglesia se realiza como un pueblo sacerdotal, es decir, uno que realiza las acciones sagradas en nombre de los hombres, de la humanidad y rindiendo culto a Dios y al mismo tiempo abriéndose para la acción de Dios sobre uno mismo. Y esto, de lo cual participamos todos nosotros participamos de esta acción sacerdotal, los laicos, tanto como nosotros los sacerdotes, sean presbíteros u obispos, todos participamos de esta acción sacerdotal. Pero hay algunos que hemos sido elegidos por Dios, no por nuestros méritos, sino al servicio de la Iglesia,
al servicio de la acción sacerdotal de la Iglesia, justamente para ser pastores y para presidir la celebración de estos sacramentos. De esto hablaremos ya en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.